tener algunas indicaciones ya en esta tarde-noche y luego también seguir mañana desarrollando declaraciones bíblicas para nuestros días, para nuestros tiempos, conforme a su voluntad. Dice en Jeremías 39, leyendo los versos 8 y 9. Luego vamos a entender mejor acerca de esta verdad. Dice: y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, los caldeos, los babilonios, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Así comienza esta, podemos decir, triste historia, por un lado, para un pueblo que pierde todo y va cautivo a Babilonia. También, por otro lado, conforme a la palabra de Dios, nos da aquí un comienzo que necesitamos también aprender conforme a la palabra, porque este fue el punto de partida del tiempo llamado tiempo de los gentiles. Necesitamos pensar, meditar en estas porciones, primeramente observando la caída de Jerusalén. Tiene sus motivos, tiene sus circunstancias, tenían oportunidad, tenían privilegios que perdieron todo. También para nosotros, conforme a la palabra de Dios, dice, ha sido para nuestras enseñanzas. Si aquel Israel tuvo esta experiencia, la palabra de Dios nos presenta como el pueblo de Dios del antiguo tiempo. Usted y yo somos el pueblo de Dios bajo nuevo pacto. Pero en cuanto a principios y propósitos de Dios, no hay mucha diferencia en el plan de Dios para con ellos y en el plan de Dios para con nosotros. Aquí tuvo comienzo, punto de partida, el tiempo de los gentiles. Dios lleva cautivo a todo el pueblo, principalmente a los más pudientes, a las cabezas, a los príncipes, si no mataron antes, llevaron cautivos a Babilonia. Luego Dios va a seguir tratando con ellos de alguna u otra manera, pero de un modo muy difícil, muy duro. Lucas capítulo 21 leemos esta referencia. Evangelio de Lucas, el capítulo 21. Tenemos aquí esta expresión que conocemos en el verso 24, cuando dice: y caerán a filo de espada. Hablando aquí el mismo dueño de este pueblo, Jesús el Señor. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hacia donde vamos, podemos ir el tiempo que se está desarrollando ante nuestros ojos, en medio nuestro, de aquel comienzo de la porción, como decía, Israel toma pasos de descuidos y caídas y va a cautividad por unos 70 años. Volvieron a reponerse a dura pena en su casa gran parte. Tuvieron que volver a tener, podemos decir, o restaurar los cultos. Pero aquí, después de que Jesús aparece, habla de esta manera. Para entender los tiempos, para entender
Podemos decir desde dónde y hasta dónde, que es también el propósito. Porque todo desarrollándose bajo un plan, un propósito. Aquella más o menos en el 600 antes de Cristo. Babilonia lleva cautivo a todo Israel, o por lo menos a las 2 tribus que habían quedado. Y ese mismo tiempo se sigue desarrollando hasta hoy. Para nosotros tiene mucha importancia. Si aquel tiempo Israel tenía bastantes privilegios que más adelante se les fueron de la mano por descuidos, nosotros somos el pueblo de Dios hoy y bajo los mismos avisos, inclusive advertencias bastante severas. Si a Israel le alcanzó situaciones y experiencias de esta manera, cuanto más a nosotros, ¿verdad? Si Israel necesitaba un despertar en aquellos tiempos, cuanto más nosotros. Y dice aquí, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que el tiempo de los gentiles se corte nuevamente, hasta que esta oportunidad que hoy tenemos, Dios determine ya un cambio, para aprovechar también nuestros momentos y nuestros tiempos por la gracia de Dios, de la mano del Señor. Vamos a mirar Jeremías nuevamente. Jeremías capítulo 25. Quizás mañana podamos ir un poco más hacia el Nuevo Testamento, pero mientras tanto vamos por aquí. Jeremías capítulo 25. Para tomar consejos, para dar gracia a Dios de su misericordia y gracia y tiempo que se ocupó para estos propósitos, de la manera también como nos toca a nosotros. En Jeremías 25 resume gran parte del tema que Jeremías entregó a este pueblo y los motivos y el por qué y qué tiempo. Así como también recibimos nosotros maravillosamente por la gracia de Dios. Dios fue bastante claro con Israel. Bien definido los mensajes. Israel tenía que optar. ¿Cómo es con nosotros? Es exactamente de la misma manera. Bien claro, bien definido. Somos hoy su pueblo, su iglesia. Y como tal, vamos a tener que tomar decisiones antes de este tiempo. Decía aquí en Jeremías 25, desde el verso 1 al 11, vamos a leer, pero no nos vamos a apurar mucho para poder entender la caída de este pueblo, por qué 70 años y poco de cautiverio, y por qué nuevamente más adelante caerán a filo de espada, dice la porción que leímos. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era, dice, el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Comienza Nabucodonosor como rey. Ahora, aquí en el capítulo 25 dice, en ese tiempo. Dice el verso 2, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, Jeremías tuvo coraje para levantarse y hablar de estos tiempos, por más que eran perseguidos, imperseguidos, silenciados en más de una ocasión, pero él seguía hablando las veces que tenía oportunidad. Cuán, podemos decir, precioso como enseñanza hoy para nosotros,
hablando también del tiempo que nos toca. Y dice el verso 3: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. De ahí, lo mencionado en este tiempo, podemos decir ya bastante buen tiempo, 23 años de mensaje sobre este punto. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Que es fuerte también el mensaje, ¿verdad? Para nuestro tiempo. Unos cuantos años está siendo entregado el mensaje. Profecía tras profecías. También de cautiverio, si es que no dan oído a la palabra. Y dice el verso 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Estos motivos fueron los grandes motivos que le lleva a cautividad. De la misma manera, es una buena enseñanza, una buena instrucción para nosotros. Si parte del pueblo de Dios hoy quedan cautivos o aprisionados, tenemos expresiones de Apocalipsis 6 en adelante bastante fuertes. Desarrollo de juicios severos, quizá mucho más severo de lo que Israel experimentó en Babilonia. Pero el pueblo va a decidir por cuál optar, qué decisión tomar. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. A nosotros ya inclusive envió su propio hijo, el más grande profeta de Dios que pisó tierra, su propio hijo. Aún así, no hay todavía un aliento, podemos decir, suficiente de toda la iglesia, todo el pueblo buscando, ya volviéndose a su creador. Y Dios sigue avisando los resultados y las circunstancias que sucederán en esa situación. Enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. El verso 3 termina, pero no oísteis. El verso 4, pero no oísteis. Por eso, de esta vez el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este fue el motivo y este va a ser de vuelta el mismo motivo. Puso oído, dio oído o no dio oído. Poner oído tiene que ver más con paso de fe y obediencia. No poner oído es desobediencia, es no obedecer. Y dice el verso 5: cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. ¿De qué está invitado el pueblo hoy, el pueblo de Dios? ¿De qué está invitado a volverse? Podemos decir, sigue siendo exactamente lo mismo. La misma expresión se aplicaría hoy. Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Y fíjense lo que dice: y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. 70 años de cautividad y un poco más evitaban solamente con paso de fe. De la misma manera también para nuestros días y nuestros tiempos. Si hay paso de fe, grandes propósitos y promesas de Dios para cada día. Si no hay paso de fe, también ya la palabra de Dios se va presentando con bastante claridad los resultados y las consecuencias. Algunos pueden decir, pero por suerte estamos en tiempo de gracia.
Pero aún así Dios es Dios santo, Dios justo, Dios celoso. Y dice el verso 5 todavía, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Si se hubiese dado este paso de fe. Vamos a leer alguna experiencia y me volvemos aquí. ¿Qué evitaban con ese paso de fe? Paso de obediencia. Para comparar también con realidades presentes, con meditaciones también para nosotros. Volviendo al capítulo 39 de Jeremías, por la falta de obediencia de aquella promesa, Dios le decía: van a estar en su tierra para siempre. Capítulo 39, verso 1 en adelante. Aquí va a estar ejecutado, podemos decir, el enojo del dueño de este pueblo. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Llegó el momento, llegó la hora y Dios va a cumplir su palabra. Dios va a actuar. Como solemos decir aquí, como es tiempo de gracia, donde Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, parecería que es engañoso para muchos. O por lo menos no se preocupa en aprovechar, en abrazar este hermoso tiempo, caernos a los pies del Señor, pedirle gracia, guía y dirección. Y dice el verso 2: y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Si Jehová no edificare, en vano. Si Jehová no guarda, en vano. Se atrincheraron, ¿cómo? Se fortalecieron ahí de la manera como ellos podían protegerse, pero no va a aguantar mucho. Conforme a la palabra de Dios, si Dios no edifica, en vano. Dice el verso 3: y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Y esto no va a ser una visita de cortesía, ¿verdad? Abrieron muros y entraron, después de tiempo de asedio. Y dice: entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequín el Rapsaris, Nergal-Sarecer el Radmach, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia ya adentro. Y viéndolo Sedequías, el verso 4, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá, errante, corriendo, huyendo, despavorido seguro, hambriento seguro, y cuánta otra situación más. Resultado de paso que no fue de fe. No dieron paso a obediencia. No dieron crédito a la palabra de Dios. Por unos 23 años, y se le avisó de este asedio y que iban a caer si ellos no se volvían a su Creador. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Caerán al filo de espada de vuelta. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, van a seguir así. Y dice aquí el verso
4, donde huyeron y salieron de noche, dice, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Araba. Un rey saliendo, huyendo. Esta es la situación. Dios nos llamó a un rey para estar en esta huida, en esta pérdida, en esta desgracia. Pero si no obedece, va a tener situaciones y circunstancias muy caras. Dice el verso 5: pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron. Ellos podían disfrutar de años y años en la comunión con su Creador si daban pasos de fe y crédito al propósito de Dios. Le alcanzaron, dice, en los llanos de Jericó y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamath, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Esto no va a ser sencillo. Verso 6. Lo que podemos decir produce paso de descuidos o desobediencias. No dar crédito a la voz de Dios. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla. No es poca cosa, no va a ser poca cosa. El precio de la desobediencia. Quizás un pequeño descuido, una pequeña caída nomás, es más o menos ese el argumento. Por un tiempo nomás. Quién sabe si vamos a tener tiempo de regresar si estuviésemos descuidando de la mano del Señor. ¿Qué más pasó aquí? Haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Le lleva cautivo y le sentencia de esta manera. Verso 7. Y sacó los ojos del rey de Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Por eso dice el verso 8 que leímos: y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Aquí comienza oficialmente el tiempo de los gentiles. Israel termina así. Dios empieza a tratar con Babilonia, después va a tratar con un grupo llamado Medo-Persa, 2 imperios. Después va a tratar con un grupo llamado Grecia, como imperio. Después va a tratar con un grupo llamado el Imperio Romano. Y hasta ahí va a terminar el tiempo de los gentiles. Conocemos bastante de estas profecías. Daniel nos da mucha ayuda sobre estos puntos. Así tenemos esta experiencia dura, bastante difícil, para un pueblo de Dios que tenía todo para disfrutar. Vamos a volver al capítulo 25 de Jeremías. Jeremías, capítulo 25, Dios todavía avisando a su pueblo para darle amparo, para darle protección y dejarle todavía bajo promesa, conforme a su propósito. Dice el verso 5 otra vez: cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Si había paso de fe, ¿se imaginan la diferencia? Que lo que acabamos de leer ahí en Jeremías 39. No hay mucha diferencia en cuanto al principio de Dios de aquellos días a estos tiempos. Sigue siendo el Dios justo.
Tenemos a aquel Señor de la cual dice el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué declaración más apropiada para tomar de la mano del Señor, darle gracia, pedirle perdón si debemos pedirlo por alguna circunstancia que sabemos o conocemos, y acomodarlo nuevamente en su mano, tal como Él desea. Dice el verso 6 aquí de Jeremías 25: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. En nuestro tiempo, Juan termina su epístola y dice: guardaos de los ídolos. Amén. Así tenemos. Significa que tenemos el mismo peligro, la misma amenaza. Y dice el verso 7, o no sé si leí todo, creo que no leí todo el verso 6. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Podían evitar que al rey se le quite los ojos, que se le degollase a los nobles del pueblo, y que tengan tantas situaciones terribles si obedecían. Podemos mirar un ratito Apocalipsis 6 sin dejar esto. Apocalipsis capítulo 6, donde vemos de vuelta situaciones parecidas para tomar consejo, para dar gracias a Dios. Antes del capítulo 6, el capítulo 3, Apocalipsis 3, el verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús hablando. Prepárense para morir el mensaje, si es que no se vuelven de su mal camino. Capítulo 6, Apocalipsis 6, dice el verso 4: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así llega más o menos hasta la mitad de la tribulación, donde la iglesia todavía está dando pasos en medio de ella o en medio del mundo. Este grupo, seguramente lo que ahí en Apocalipsis 2 le llama, están en la silla de Satanás. Un poco más adelante le llama lo que han llegado a las profundidades de Satanás. A ellos dice ahí la porción que leímos: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Y en el mismo capítulo 6 de Apocalipsis, el verso 9 en adelante: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La misma experiencia de Jeremías 39, yendo cautivo, siendo sentenciado y muerto, de la manera como decía él. El verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Son redimidos entonces. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto no estamos hablando en Jeremías, estamos hablando en Apocalipsis o revelación de cosas futuras. Volviendo a Jeremías 25,
queremos seguir un poco más sobre estas referencias y mirar la verdad de la palabra de Dios que avisó a un pueblo, que enseñó a un pueblo que no obedecieron en su mayoría. Miramos alrededor, contemplamos alrededor, de vuelta tenemos conocidas situaciones y circunstancias. Y dice el verso 6: y no vayas en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Todavía con toda la posibilidad de prevenir y disfrutar de tiempos gloriosos. Verso 8, por tanto, el verso 7: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Puede que haya vidas en medio de la iglesia a la cual Dios puede decir hoy: no me habéis oído. Seguro que sí, ¿verdad? Y un grupo bastante fuerte, mayoritario de la iglesia. Dios de la misma manera hoy puede decirle: no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, dice el verso 8, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, dice Dios. No es Babilonia el que va a destruir, lo destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. Qué pena, ¿verdad? Qué duro. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. ¿Qué tal está la iglesia, el pueblo de Dios hoy? Gozándose, ¿verdad? Alegrándose, gozosos, tiempo de gracia, tiempo de disfrute, tiempo de alegría, tiempos donde disfrutamos de una manera única. A pesar de ciertas circunstancias tenemos bastante libertad, pero está declarado Apocalipsis 6 en adelante y tanta otra referencia. Jesús mismo habrá, dice, gran tribulación cual nunca fue. Mateo 24. No ha habido antes. Pablo cuántas veces avisa. Así que estamos en momentos preciosos y críticos a la vez. Para ciertas vidas, hermoso tiempo. Para ciertas vidas, muy fuerte el tiempo. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y esta es la determinación de Dios, el verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años de cautiverio, pudiendo disfrutar de una hermosa oportunidad en comunión con su Creador, conforme a su promesa, como decía el verso 5. Moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Tenían todo el privilegio, tenían toda la oportunidad. Pero sale aquí,
una determinación en el verso 11. No dieron oído, no prestaron atención, no oísteis, le dice el verso 3 como leímos. Luego el verso 4, no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Por lo tanto, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Buen mensaje también para nosotros. Ahí comenzaba nuestro tiempo llamado tiempo de los gentiles. Dios derribó el muro de Jerusalén y entraba el enemigo para no volver a salir con manos vacías. Qué enseñanza para el pueblo de Dios en estos días, en estos tiempos. Qué instrucción también para nosotros. Apocalipsis capítulo 16, yendo un poquito más por lo menos antes de dejar nuestra meditación para continuar el día de mañana, si el Señor nos regala un tiempo más. Apocalipsis capítulo 16, verso 17 al 19. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Escuchamos de bastantes terremotos por todos lados. Terribles situaciones, resultados, pero aquello apenas una muestra, apenas una idea de lo que sucederá mañana. Verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Qué declaración más fuerte. Dios anunciando, Dios avisando. Uno voluntariamente sale en paso de fe y obediencia. Otros voluntariamente desobedecen, deja el camino, suspende su propósito hacia el Señor y sigue su camino. Apocalipsis 10. Apocalipsis capítulo 10, versos 5 al 7. Siempre me gustó esta expresión, porque el tiempo de los gentiles se va a cumplir. Si Dios dice que se va a cumplir, va a terminar, va a cerrarse. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no va a ser más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios envía su palabra, dice envía desde temprano y sin cesar, vela sobre su palabra para ponerla por obra. Nos envía de una manera generosa, de una manera podemos decir tierna, para que nos alcance estas verdades, esta riqueza de la palabra de Dios, para enseñarnos, para instruirnos, para bendecirnos en estos gloriosos tiempos, pero ya en la sombra de grandes sucesos
donde ya necesitamos mirar, observar, y dice la palabra de Dios, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, el tiempo está cerca. Para los que van a dar paso de fe es un hermoso tiempo, hermosos momentos, preciosos tiempos, para disfrutar de la mano del Señor y gozarnos en medio de ella, porque el tiempo de la gracia va a terminar, dice la palabra. Así Dios determinó la misma manera como comenzó aquello, y Dios anunció que va a tener un fin. Jesús mismo aclarando, podemos decir, con su propia boca. Hoy nos quedan hermosos mensajes, hermosas instrucciones del plan y propósito de Dios para cada día. Fiel es el Señor para seguir hablándonos al corazón, enseñándonos conforme a su propósito. Hasta aquí por esta noche. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Vamos a acomodarnos nuevamente a los pies del Señor en oración, dándole gracia, gloria y honor. Él se merece. Nos ha traído en su casa para hablarnos nuevamente al corazón, para alentarnos en su camino, en un tiempo donde muchos serán enfriados bíblicamente, sean desanimados, sean desalentados, dejaron el camino. Muchos dejarán todavía, porque hacia ahí va, podemos decir, el desarrollo de este tiempo. El Señor nos dé buen ánimo, nos fortalezca en su camino, podamos ser los que son levantados hoy y alientan a tantas otras vidas a ser alentados y edificados. El Señor nos permita el día de mañana otro precioso momento para abrir las Escrituras y compartir estas instrucciones. Nos dé buen ánimo para levantarnos y venir a su casa, dándonos todavía oportunidad y tiempo en su gracia y en su misericordia. Nos encomendamos, hermanos, en la mano del Señor, para luego